Dios me lo bendiga, queridos hermanos. Dios me lo bendiga más. En esta oportunidad, bendito sea el Señor, vamos a hablarle a todos ustedes de la iglesia entre los gentiles. Bendito sea el Señor. Este es el video número 3 y espero que sea interesante para todos ustedes. No es un estudio amplio, aleluya, sino estos videos son especie de resumen corto de lo que ha significado la historia de la iglesia primitiva. Nos toca ahora hablar de, aleluya, la iglesia entre los gentiles. Entendiéndose por gentiles a todas aquellas naciones que no son israelitas. Todas aquellas naciones diferentes a la nación de Israel. En ese plano, yo soy, aleluya, gloria a Dios, gentil, y quizás usted, bendito sea el Señor que me escucha, es gentil igual que yo, porque no somos de la cultura judía. Bendito sea el Señor. Pero tenemos unos y otros la creencia en el mismo Dios. En ese mismo punto debemos entender que la iglesia, cuando se originó, su población prácticamente era una población de judíos. Bendito sea el Señor. Y todos aquellos que entraban a la iglesia o eran judíos o tenían que hacerse judíos. Pero entonces, aleluya, gloria a Dios, llegó el momento en el cual los gentiles entraron a la iglesia, o la iglesia vino a los gentiles. ¿Quién autorizó, bendito sea el Señor, la entrada de los gentiles a la iglesia? Si tenemos como punto de partida que la iglesia, todos sus miembros, en principio eran judíos o debían de ser judíos, pues, aleluya, la pregunta es: ¿quién autoriza la entrada de los gentiles al seno de la iglesia? Y tiene una respuesta, bendito sea el Señor. Es el Concilio de Jerusalén el que autoriza la conversión, aleluya, o el hecho de que los gentiles puedan entrar a la iglesia aún sin ser judíos. El promotor de la idea de llevar la iglesia a los gentiles fue el apóstol Pablo. Luego los otros apóstoles, Pedro, Jacobo, Juan, coincidieron con la idea, sintieron sintieron que la idea podía ser aceptada dentro del concilio, y así vemos cómo la iglesia termina, aleluya, gloria a Dios, estando también dentro de los gentiles. Fue el Concilio de Jerusalén en el año 50 que autorizó, aleluya, el que la iglesia estuviera dentro de los gentiles. Es muy importante todo esto. Y cuando esta iglesia empezó a expandirse, fue, aleluya, gloria a Dios, el campo en donde ella actuó fue el Imperio Romano. Todo lo que era el Imperio Romano conocido, toda esa geografía, fue el campo de acción de la iglesia primitiva. Ahora bien, concentrándose básicamente en las áreas en donde estaba el mar Mediterráneo. Bendito sea el Señor. Todo lo que era el mar Mediterráneo, bendito sea el Señor, influenciado por el Imperio Romano, fue el lugar en donde la iglesia primitiva tuvo su mayor impacto. Los miembros, entonces, como estamos indicando, eran judíos al principio, pero después llegó una gran población de gentiles. Estos gentiles llegaron como producto del trabajo que había estado haciendo
el apóstol Pablo en sus diferentes viajes misioneros. Y también, ¿por qué no?, los otros hermanos, porque se refiere al apóstol Pablo, pero hermanos diferentes a Pablo también hicieron su trabajo, siendo el principal misionero, desde luego, el apóstol Pablo. Esta población de gentiles con el tiempo fue creciendo, mientras que la población judía en la iglesia fue disminuyendo. Y disminuyó la población judía hasta los niveles que la vemos hoy. Bendito sea el Señor. Hoy prácticamente la gran mayoría de los miembros de la iglesia cristiana son, aleluya, gloria a Dios, gentiles. 3 líderes se destacan en este resumen que estamos haciendo, aleluya, de la iglesia entre los gentiles. 3 líderes se destacan. Y estos 3 líderes son Pablo, Pedro y Santiago. Había más líderes, había más personas trabajando, pero los principales, los fundamentales en la expansión del evangelio, aleluya, en ese tiempo fueron Pablo, Pedro y Santiago. Y con respecto a Pablo, podemos decir que el apóstol hizo 4 viajes misioneros. Decimos 4, aunque fueron 3, porque el tercer viaje se transformó en un 4.º viaje, como producto de la travesía, bendito sea el Señor, y los sucesos milagrosos que sucedieron en la isla de Malta, aleluya, gloria a Dios, y que todo el mundo tiene la referencia, los lectores de la Biblia tienen la referencia, estos acontecimientos milagrosos en la isla de Malta, en su travesía hacia Roma, cuando era preso, era detenido, bendito sea el Señor, se transformó sin que él se lo hubiera propuesto en un 4.º viaje misionero, aunque se propuso, aleluya, 3. El primer viaje misionero, nosotros sabemos, aleluya, los efectos de ese primer viaje misionero. Sabemos las iglesias que fundó, sabemos el conflicto que hubo entre Pablo y el apóstol Marco, que era un joven. En ese tiempo Marco era un joven, se devolvió, no se sabe la causa por la cual Marco se devolvió de este primer viaje, pero esto enojó a Pablo y eso trajo sus consecuencias, matar. En el segundo viaje misionero, nosotros vemos el conflicto que surge porque en este segundo viaje Pablo no acepta la presencia de Marcos porque este se había devuelto del primer viaje, dejándolo a ellos solos, y este conflicto se resolvió marchando Marco, devolviéndose Marco y Bernabé, aleluya, gloria a Dios, hacia un lugar, y Pablo yéndose hacia otro. Pero este segundo viaje, aleluya, fue importante. Fue importante porque este viaje le abrió las puertas de Europa al cristianismo. En otras palabras, fue en el segundo viaje misionero de Pablo en el cual por primera vez el cristianismo toca, aleluya, y entra por las puertas de Europa. Esto es muy importante, aleluya, bendito sea el Señor. O sea, que cuando estamos hablando entonces del cristianismo en Europa, lo estamos haciendo porque Pablo lo llevó a Europa. Bendito sea el Señor en su segundo viaje. Y el efecto del tercer viaje fue la fundación de la iglesia de Éfeso. De la iglesia de Éfeso es el efecto de este tercer viaje. En este tercer viaje también Pablo cae prisionero. Y aquí es que se presentan los
efectos, los eventos milagrosos en la isla de Malta. Pablo es detenido y es embarcado en una embarcación junto con un grupo de presos. Hace la advertencia, todos lo sabemos, acerca del tiempo. No era un buen tiempo para viajar, pero aún así optaron por hacer el viaje. Y nosotros vemos que se desata una tormenta, que la tormenta se llama Euriclidón, y nosotros vemos a la nave naufragar, una revelación de un ángel que le dice a Pablo en medio de la tempestad, junto con los demás presos, que no se va a perder ninguna vida, solo se va a perder cosas materiales, pero que todos llegarán a salvo. Al frente de la isla de Malta zozobra la embarcación, se hunde, ellos llegan a este lugar, a la isla de Malta, todos a salvo, no se pierde la vida de nadie, con frío, todos sabemos la historia, bendito sea el Señor. Y cuando se ve que todos se salvan, se cumple la profecía revelada por el ángel a Pablo. Con frío, Pablo busca rama seca, sabemos cómo la serpiente se le impregna en la mano, le muerde la mano y todos esperan que se muera. Un milagro aparece y no se muere. Todo esto a partir de ahí se convierte, bendito sea el Señor, a partir de estos eventos milagrosos, personas sanadas, Pablo predicando, imagina, en todo esto. Entonces esa travesía de Pablo preso hacia Roma, esa travesía, por todos los efectos que hubo, se convirtió en el cuarto viaje de Pablo. Bendito sea el Señor. Y ahí cuando nosotros vemos a Pablo preso, nosotros podemos también ver cómo en ese tiempo surge lamentablemente un tirano que es quizás el más cruel de todos los tiranos que existían hasta ese momento. Surge Nerón, y es en la mano de Nerón que muere Pablo, decapitado, y es en la mano de Nerón que muere Pedro, ambos en Roma. Y no solo Pablo, la mayoría de los líderes de la iglesia, los líderes fundamentales, exceptuando a Juan, todos fueron eliminados, todos en absoluto. Hubo una persecución y un genocidio terrible de cristianos. Los cristianos los enganchaban prendidos en postes y servían como lumbrera. Lo quemaban para que hicieran la función de lumbrera por los lugares a donde iba a pasar el emperador Nerón, este tirano. Miles de ellos murieron en la hoguera, murieron en la guillotina. Miles de ellos, de los cristianos de la iglesia primitiva, murieron en el Coliseo romano, siendo presa de las fieras. Terrible, un genocidio terrible. La historia parece que se ha vengado, porque es ahí, en ese mismo lugar, en donde se levanta el palacio de la Anunciatura del Papa de Roma. Es ahí en donde está el templo más visitado y el lugar más visitado, con el nombre, dándole honor al cristianismo. Pero está esa ciudad de Roma en la actualidad, que es el asiento del Papa, sentada en la ceniza y en los huesos de millares y millares de cristianos
que murieron en ese mismo lugar, en ese mismo lugar. Ahí están los huesos de todos esos líderes de la iglesia primitiva, unos y otros. Bendito sea el Señor. Aleluya. Es irónico la historia que sea en ese lugar en donde el Papa de la Iglesia Católica sea, aleluya, su asiento, el mismo lugar en donde están las cenizas y los huesos de millares de cristianos de la iglesia primitiva. Ironía de la historia. Y en este tiempo aparecieron ya la iglesia, cuando empieza su expansión entre los gentiles, y en medio de toda esta persecución, en ese tiempo también aparecen las primeras literaturas, aparecen los primeros 3 evangelios, el evangelio de Lucas, el evangelio de Mateo, vamos a darlo en orden, el evangelio de Mateo, el de Marcos y el de Lucas, los primeros 3. Aparecen también algunas de las cartas de Pablo y también la de Pedro. Todavía en ese tiempo no está el Nuevo Testamento completo, sino que todavía, aleluya, no habían aparecido los escritos de Juan, ni habían aparecido todavía los escritos, el Apocalipsis, ni otras obras como la Epístola a los Romanos, todavía no habían aparecido. Es importante todo esto que lo veamos, porque todas estas literaturas fueron añadiéndose poco a poco en el tiempo, poco a poco fueron apareciendo. Bendito sea el Señor, hasta que el Evangelio quedó, el Nuevo Testamento quedó completo. Pero a este nivel, cuando empezó la expansión de la iglesia, el Evangelio, o sea, el Nuevo Testamento, no estaba completo. Incluso cuando se da el concilio de Jerusalén, en el año 50, no había nada escrito del Nuevo Testamento. Bendito sea el Señor. Aleluya. La referencia y las enseñanzas eran oral. Lo que Cristo había hecho se transmitía en forma oral. Los apóstoles daban el testimonio oral, pero no había ahí, cuando llegan al concilio en el 50 después de Cristo, en el primer siglo, no había nada escrito todavía de lo que es hoy, bendito sea el Señor, el Nuevo Testamento. Ha sido todo por ahora de este tercer video que le hemos entregado, esperando que sea de su agrado, y prontito vamos a tratar de hacer el 4º video, que sea interesante como los que hemos hecho hasta ahora. Dios me lo bendiga, paz y salud.